Hola a todos y nos encontramos en un nuevo episodio de nuestro podcast. Hoy estamos con el doctor Alejandro Restrepo, urólogo de Uroclin Medellín, y hoy vamos a hablar de un tema que nos llega muchísimo a consulta, que nos preguntan mucho, y qué mejor especialista para preguntarle que él, de próstata y cirugías femeninas en especial, pero pues de próstata varias. Alejo, bienvenido nuevamente a nuestro canal. Daniela, es un honor volver a estar aquí contigo y poder educar a la gente que ve este canal y poder resolver las dudas que muchas veces surgen y no hay a quien preguntarle. Así es, así que sin más preámbulos, Alejo, cuando a un hombre lo van a operar la próstata, ¿se la quitan toda? Sí y no. Ok. Entonces, hay que empezar, vámonos atrás para resolver tu pregunta. Ok. La próstata es un órgano, es una glándula, la glándula más grande del hombre, que tiene unas funciones, digamos que netamente sexuales. Sí, es un reservorio o contiene las vesículas seminales, que son las que acumulan el líquido seminal, que finalmente se eyacula en la fase reproductora, y tiene una parte que es el cuello, que está en la unión entre la próstata y la vejiga, que se cierra cuando el hombre va a eyacular para permitir que el semen salga anteriormente o hacia adelante. Digamos que esa es su función, no más. Okay. Lo que pasa es que es un órgano que tiene un gran influjo hormonal, entonces dependiendo de testosterona, que es nuestra hormona sexual por definición. Entonces eso hace que toda esa testosterona que tenemos durante el transcurso de la vida la estimule, y después hay unos fenómenos en los cuales las células no se recambian adecuadamente y empieza a crecer de tamaño y empieza a generar muchos problemas, específicamente urinarios. ¿Cuándo empieza a crecer de tamaño? Desde que nacemos. Desde que hay influjo de testosterona. Pero acuérdate que nosotros después de la adolescencia es que ya tenemos más testosterona de lo normal y nuestra próstata siempre va a ir creciendo. Y ella crece para afuera y para adentro. De las dos. Entonces el tamaño no es un indicativo de tratamiento ni es un indicativo de cirugía. Ah, el tamaño de la próstata. El tamaño de la próstata no siempre porque la tenga grande la próstata lo van a operar. Exactamente. Okay. Y no todo paciente con próstata pequeña tiene que estar tranquilo. Entonces, bueno, ese es en términos generales lo que es la próstata. Entonces, la próstata sufre, para resumir, de 3 enfermedades. La prostatitis, que puede ser aguda o crónica, que es una infección y no vamos a hablar de ella. Okay. La hiperplasia de próstata, que es el aumento de tamaño, es el aumento de tamaño que puede estar relacionado con síntomas urinarios y el cáncer. Okay. Entonces, estas dos patologías son las que con más frecuencia vemos en los pacientes después de los 40, 45 años. Aquí surge otra duda, que es el antígeno de próstata, que muchos pacientes dicen, no entiendo por qué orino mal si mi antígeno de próstata está bien. Está bien. El antígeno de próstata es un marcador que se detecta en sangre y que sirve para saber qué pacientes, digamos, que tienen más probabilidad de tener un cáncer y a los cuales les mandamos una biopsia. Para eso sirve el antígeno. Hay otros estudios que hablan de que el antígeno está relacionado con la progresión de los síntomas, pero esos estudios hay que tomarlos con pinzas, dejémoslos ahí. Entonces, en resumidas cuentas, o a uno le da hiperplasia de próstata o a uno le da cáncer de próstata. Okay. Síntomas y no tiene síntomas. Entonces, si el paciente tiene síntomas, dificultad para orinar, chorro delgado, sensación de vaciamiento incompleto, levantarse varias veces por la noche, lo más adecuado es que acuda donde el urólogo. El urólogo definirá con otros exámenes, digamos, de cómo está su condición, y normalmente les enviamos tratamiento farmacológico. Okay. En ese orden de ideas puede pasar que responda toda la vida el tratamiento farmacológico, o sea, el paciente que está tomando algún medicamento, tamsulosina, doxazosina, silodosina, cualquiera de ellos, y responde bien, orina bien, se mejoró, el chorro está más grueso, siente que evacúa completamente, no ha tenido ninguna complicación y sigue toda su vida con buena respuesta. Está el otro grupo, que son los pacientes que respondieron bien, pero en el tiempo dejaron de responder. Entonces empezaron nuevamente con el chorro delgado, de baja presión, la necesidad de hacer pujo. Y lo otro es el paciente que nunca respondió. Entonces le empezamos medicamento y vuelve a la consulta a las 2 o 3 meses y sigue estando sintomático. Okay. Entonces, en un grupo, o en esos grupos de pacientes, los que ya no responden y los que nunca respondieron, tenemos que considerar un manejo quirúrgico, porque finalmente todos los medicamentos que se dan forman parte de la misma camada, son primos hermanos. Entonces el efecto de pasar de una tamsulosina a una silodosina o de estar rotando medicamentos no va a servir para nada.
Entonces tenemos que pensar en cirugía. Cuando hablamos de cirugía por hiperplasia de próstata, son técnicas que sirven para desobstruir. Haz de cuenta que la próstata es como una mandarina o como una naranja. Entonces la cápsula es la cáscara y el adenoma es la pulpa de la fruta. Lo que hacemos en la cirugía es quitar la parte de adentro, es quitar la pulpa. La cáscara va a quedar. Okay. Porque es un procedimiento que se hace para que el paciente orine mejor. Ya. El hecho de que operemos al paciente por hiperplasia de próstata no disminuye el riesgo de que le dé cáncer de próstata, porque sigue teniendo el cascarón, y el cascarón de la próstata es donde se genera el 80% de los tumores. Entonces hay pacientes que dicen, a mí ya me operaron de la próstata, se olvidan y no siguen los controles, ¿cierto? En la cirugía por obstrucción, que es la que estamos hablando, se hace pues precisamente para que el paciente orine mejor. Tiene que tener, o sea, todos tienen sus riesgos, pero uno de los principales efectos secundarios es la pérdida de la eyaculación, independientemente de la técnica. Hay unas técnicas que procuran que la eyaculación se preserve, pero es la minoría. La mayoría de las técnicas, ya sea abierta o ya sea endoscópica, tienen esa probabilidad. ¿Listo? Que quede sin eyacular. Que quede sin eyaculación. ¿Pero su erección queda normal o debe ser la misma? afecta? No, debe ser la misma. Lo que pasa es que a veces los pacientes son un poquito mentirosos. Llegan de 80 años y dicen que tienen su erección perfectamente. 20 de 10. Y después de la cirugía la perdieron. Y normalmente uno con 80 años es hipertenso, diabético, tiene otros factores que predisponen a lesión vascular y la erección no va a mejorar. ¿Por qué? Porque las venas, las arterias y los nervios que facilitan la erección van por fuera de la cáscara. Sí, o sea, esta es la próstata y esos van por los laditos. Okay. Y uno nunca los toca en cirugía, uno toca es la parte interna. Adentro, la pulpa. Tanto en la cirugía abierta como en la endoscópica. Que endoscópicamente hay varias técnicas, que está la fotovaporización, la enucleación con morcelación, el resum, que es la inyección de vapor de agua, que es la única, digamos, que tiene el título de preservadora de la eyaculación, la resección transuretral, que es la que hemos hecho por muchísimos años, o la cirugía abierta, que es con herida y sacamos la parte de adentro. La otra es la cirugía por cáncer. Okay. O sea, si el paciente tiene un antígeno alto o le encontraron algo anormal al tracto rectal, le hicieron una biopsia, tiene una patología que dice que tiene cáncer, una de las alternativas, porque no es la única, una de las alternativas con intención curativa, y no aplica para todos los pacientes, es la prostatectomía radical. O sea, quitar toda la próstata. Y los ganglios que están alrededor. Okay. O sea, esa sí es, no es solamente quitar la naranja, o sea, pulpa, cáscara, sino quitar las ramas que están alrededor. O sea que esa sí altera los nervios, los vasos y los de la erección. Sí, tiene mayor riesgo, porque al pasar por el lado nos diseca toda esta parte y puede lesionarlos. Existen unas técnicas que tratan de preservar eso que nosotros conocemos como bandeletas, pero no son 100% efectivos. O sea, sabemos que todo depende de la extensión del tumor y de la facilidad o no de operar. Okay. Esa cirugía, prostatectomía radical, se puede hacer por vía abierta, o sea, con cortada. Aquí en el abdomen. Sí, aquí abajo, debajo del ombligo, por vía laparoscópica, que es por unas cámaras, o robótica guiada por laparoscópica guiada por robot, que es la otra técnica que se ha masificado mucho en países que cuentan o que se les facilita más el acceso al robot. ¿Colombia tiene? ¿Robot? Sí, sí. En Bogotá están los 4 robots que hay en este momento. Ok. Entonces, en esa cirugía sí hay mayor riesgo de incontinencia, porque ahí está el esfínter, hay mayor riesgo. Sí, urinaria, mayor riesgo de disfunción eréctil, claramente se pierde la eyaculación porque ya no hay próstata por ningún lado, es la que, digamos, que es más larga y es un poco más agresiva que las otras que te conté. Muy bien. Alejo, en general, hablando de prevención, un hombre debería empezar a evaluar su próstata porque pueden haber 3 enfermedades como los acaba de mencionar. ¿A partir de qué edad? Y lo mencionabas, esos controles tienen que ser recurrentes, anuales, ¿cierto? Generalmente sí. Entonces, lo que pasa es que como son esas 2 enfermedades las más frecuentes, afectan al mismo grupo poblacional. El paciente que nos llega por dificultades para orinar, pues aprovechamos y lo chequeamos para cáncer, porque ya sabemos que el cáncer no da síntomas.
o da síntomas de forma muy tardía. Entonces, el paciente que llega por el chorro delgado, por necesidad de pujo, por levantarse por la noche, entonces aprovechamos y le hacemos el tacto rectal y le pedimos el antígeno para chequear esa otra enfermedad. Las guías americanas y europeas hablan más o menos que a partir de los 40-45 años debería ser el primer chequeo, y depende de los hallazgos y el valor del antígeno uno lo va a ir llevando. Pero los pacientes que tienen mayor riesgo de tener cáncer de próstata, que son los pacientes de raza negra, no es racismo, sino que la testosterona de estos pacientes es mucho mayor que los blanquitos, entonces tienen mayor riesgo por lo que hablamos de la testosterona y el estímulo para la próstata, y los pacientes que tienen antecedente familiar de primer grado de cáncer de próstata en menores de 70 años, si mi papá, si un hermano, si un tío tienen antecedente de cáncer de próstata menor de 70 años, pues yo tengo un poquito más de riesgo, entonces debo empezar más tempranamente. Ahora bien, puede ser que no sea cáncer de próstata, pero hay unos cánceres familiares que se asocian: cáncer de mama, cáncer de colon, cáncer de ovario, cáncer de páncreas. ¿Pulmón también? En ese no, pero son adenocarcinomas, algunos adenocarcinomas que tienen riesgo de que hayan genes alterados y me puedan dar cáncer de próstata. Ok, Alejo, en general, entonces sabemos que la función sexual masculina se puede ver alterada, puede ser momentáneamente o dependiendo pues como la gravedad, también la edad del paciente, lo que tenga, respecto a estas patologías que les da única y exclusivamente al hombre por su próstata. En relación, ¿cómo se prepara un hombre si le dicen que lo van a operar de la próstata? ¿Cómo se debería preparar para la cirugía? ¿Qué tiene que tener en cuenta? Y esos cuidados que debería tener posterior a la cirugía. Cuando hablamos de cirugía desobstructiva no requiere mayor preparación. Normalmente los pacientes van a quedar con sonda máximo durante una semana. Ellos pueden tener algo de incontinencia, pero es una incontinencia que posiblemente se deba al daño que la próstata le hizo a la vejiga. Cuando un paciente está obstruido durante mucho tiempo, te estoy hablando de años porque es un proceso crónico, la vejiga tiene que adaptarse a poder vaciarse a pesar de esa próstata. Entonces una vejiga que cada vez se vuelve más gruesa, más fuerte para poder vencer esa resistencia. Entonces resulta que un día operamos al paciente, le quitamos la obstrucción y la vejiga sigue siendo esa vejiga fuerte, gruesa y torpe. Es como si tú hubieras hecho pesas durante 15 años y un día te ponen a bailar ballet. Entonces vas a ser súper torpe. O sea, no tienes los movimientos ni tienes la capacidad de manejar ese cambio. Entonces eso va a pasar con la vejiga, y es una vejiga que se va a comportar de una forma inadecuada inicialmente. Normalmente eso tiende a mejorar con el tiempo, o con medicamentos para la vejiga se puede controlar. Lo otro es la cirugía radical, que la que hablamos, que es de cáncer, y en esa cirugía sí se ha demostrado que los pacientes se benefician de ciclos de terapia de piso pélvico antes y después de la cirugía, porque la próstata está al lado, o saliendo de la próstata está el esfínter externo. Entonces cuando nosotros disecamos la próstata y la retiramos, unimos la uretra de la vejiga y ahí está el esfínter. Entonces va a haber elongación, va a haber uso de energías para coagular en caso de que haya un vaso, va a haber tracción por las ondas. Entonces va a ser un esfínter que va a quedar un poco golpeado, y lo ideal es que tanto las fibras del esfínter como los músculos que están alrededor tengan un tono adecuado antes y después de la cirugía para manejar la incontinencia, que normalmente se debe a problema de ese músculo, de esos músculos, a diferencia de la otra que es por problema de vejiga. Así es, de hecho, por ejemplo, desde la parte de piso pélvico siempre les explicamos que es como si los músculos tuvieran un aliado, que es la próstata, que les ayudó durante toda su vida a, por ejemplo, a evitar las pérdidas de orina, mejorar toda la parte biomecánica. Cuando llegan la prostatectomía y la retiran, como ese compañero ya no está. Entonces los músculos lo mismo, tienen que adaptarse como a ese vacío que ya está en el cuerpo y a esas nuevas demandas que se tienen que organizar, y tienen que entrenarse esa musculatura para poder que mejore estos síntomas, tanto urinarios como sexuales en relación a la disfunción eréctil.
Y hemos tenido pacientes que es súper importante como aclarar que han recuperado su función urinaria completamente. Sí. Y también su función sexual. Sí. Entonces, como entre más a tiempo uno pueda consultar, a tiempo se dé cuenta de cómo está la salud de su próstata, se pueden prevenir pues cirugías o mayores procedimientos que van a tener unas complicaciones, sí, pero exactamente, pero también el conocer qué herramientas hay en esa recuperación como la terapia de piso pélvico es fundamental y les recomendamos mucho lo que acabas de mencionar, hacerlas antes de la cirugía y después de la cirugía, por lo menos unas 7 semanas posterior a la cirugía, que ya procesos de cicatrización y demás estén muchísimo mejor y que no haya tenido pues alguna complicación importante, y por eso siempre es la comunicación que tenemos entre los profesionales. Una cosa que uno tiene que dejarle claro a los pacientes desde antes de la cirugía es que el objetivo de la cirugía de la prostatectomía radical es curar el cáncer. ¿Sí? Y que no se debe o no se debería calificar el éxito o fracaso de la cirugía si se presenta disfunción eréctil o si se presenta incontinencia. No es un mal cirujano, no es me dejaron incontinente o me dejaron, sino que forma parte de los riesgos que se asume en la intervención. Y hay mucho que ofrecer al paciente que tiene disfunción eréctil en el posoperatorio y que tiene incontinencia urinaria posoperatorio, empezando por la terapia, pero también hay medicamentos y otro tipo de medidas que se le pueden ofrecer. Quiero es como que quede claro que la incontinencia no es el fin del camino. Total. O sea, como decir, quedaste incontinente, bueno, pañales. No, porque tenemos pacientes muy jóvenes, 55 o 60 años, que por estadística van a vivir por lo menos 15 o 20 años más y no vamos a darle pañales 20 años, o sea, para eso no haríamos la cirugía. Hay muchas herramientas, pero hay que empezar fortaleciendo el piso pélvico desde antes de la cirugía, después de ir comunicando a ver qué es lo que está pasando. Así es, muy bien. Alejo, muchas gracias en esta parte de la próstata en relación a un tema que nos preguntan mucho los hombres que van a hacer pélvica y que hacen también parte de nuestra comunidad, pero yo no te puedo dejar ir sin que hablemos también de cirugías a nivel femenino, por ejemplo, cuando se le cae la vejiga, y cirugías para la incontinencia. Entonces nos preguntan mucho, ¿todavía ponen malla? ¿Me van a poner una cinta? ¿Qué debo tener en cuenta? ¿O qué es lo que me hacen cuando dice colporrafia, cisto no sé qué? Entonces, ¿qué me están haciendo? Bueno. Alejo, hablemos por lo menos de las 3 cirugías más comunes en las mujeres en relación a estos dos temas. Bueno. ¿Qué es lo que hacen? Es un tema tan largo como de ancho, entonces vamos por partes. Bueno, es un tema que tiene tanto de largo como de ancho. Empecemos definiendo ciertas cosas. El término vejiga caída, digamos que es un término inexacto. Existen 2 condiciones que pueden estar separadas o pueden estar juntas. Una es la incontinencia urinaria de esfuerzo, que son los escapes de orina cuando la paciente se somete a algún esfuerzo físico. Toso, salto, me río y se me escapa la orina. Lo otro son los prolapsos. El prolapso es la sensación de masa de que algo está asomando por la vagina. Puede ser cualquiera de los órganos pélvicos. Uno puede tener prolapsos solos, o puede tener prolapsos con incontinencia, o puedes tener incontinencia y no estar prolapsada. Entonces, hablar de vejiga caída o de cirugía para vejiga caída muchas veces a los urólogos no nos da mucha información, y sí es muy importante saber qué tipo de intervención le hicieron. Entonces, partiendo de ese principio, si la paciente tiene incontinencia urinaria de esfuerzo, va a ser llevada a un procedimiento para esa incontinencia, que en nuestro medio generalmente, y no es la única, es la cisturetropexia, en la cual implantamos por vía vaginal una cinta delgadita del grosor de mi dedo meñique, es larga, a través de una herida vaginal, y le vamos a dar sostén a la uretra, o sea, eso va por dentro. O sea que si esta es la cinta, sí, por vagina ustedes ingresan, y si esta es la uretra, pegan esa cinta ahí, como para que... La ponemos, de hecho, porque se llama una cinta de libre tensión. Okay. Lo que hace la cinta es son los aceros de una columna.
O sea, da la base para que el cuerpo con su sistema de cicatrización llene los huequitos de la malla y le dé sostén. Por eso, después de 15 días no hay forma de que la cinta se mueva. Que la gente dice es que tengo miedo de volver a hacer ejercicio porque se me puede mover. No, eso no se va a mover. O sea, eso ya está fijo por el sistema de cicatrización de la paciente. ¿Y que se exponga? Sí puede pasar, porque es un cuerpo extraño. Okay. Entonces, como es un cuerpo extraño, sí se puede exponer porque es un cuerpo extraño. Entonces, todo cuerpo extraño, todo material de sutura tiene riesgo de que el cuerpo lo rechace. Uno igual hace técnicas o tiene unos puntos clave en la cirugía para evitar que pase eso, pero es un riesgo. Y también es un riesgo que la malla o la cinta, perdón, lesione la uretra. O sea, aquí puede ser que yo la ponga muy tensa y termine atravesando la uretra con el tiempo. Ok, Alejo, perdón, ¿malla es lo mismo que cinta? No, y eso uno tiene que ser, a ver, muchos médicos lo generalizan o lo dicen como igual, pero uno siendo muy estricto, la cinta es la que usamos para incontinencia, la malla es la que usamos para prolapso. Ah, ok. ¿Ok? Entonces, a raíz de las complicaciones que hubo secundario a uso de mallas para el manejo de prolapso, o sea, pacientes que se quejaban porque sentían o que la parte de la vejiga prolapsaba por la vagina, o el útero, o la cúpula después de histerectomía, o el recto, porque cualquiera de esas puede salirse por la vagina, es lo que llamamos prolapso, se masificó el uso de mallas a nivel mundial. Pero FDA, que es el organismo que vigila el uso de medicamentos y de comidas en Estados Unidos, mandó una alerta de uso de mallas, porque hubo muchísimas complicaciones. Entonces hubo mallas saliendo por la vejiga, mallas metidas al recto, fístulas rectovaginales, mallas en cavidad peritoneal, o sea, hubo muchas complicaciones, porque era mucho material. Okay. Entonces esa alerta de la FDA dijo no se pueden usar mallas para manejo de prolapso, y eso chispeó o también cayó en el uso de cintas. Entonces también a pesar de que la cinta es mucho menos material, también en Estados Unidos quedó proscrito el uso de ese tipo de materiales. En nuestro medio seguimos utilizando las cintas para incontinencia y algunas mallas para prolapso. Algunas. Ok. Bueno, en relación, por ejemplo, nos queda claro esa diferencia. ¿Qué cirugía entonces se hace para prolapso? Depende del tipo de prolapso. O sea, ahí sí toca es un manejo individual de la paciente, pero en términos generales existen las colporrafias. ¿Qué es? Que es la colporrafia es tratar de darle sostén a lo que se está prolapsando y devolverlo a su sitio. Entonces, colporrafia anterior, disecamos la parte anterior de la vagina, que es donde está la vejiga normalmente, ponemos unos puntos de sutura especial que suben la vejiga y cerramos la vagina. Por ejemplo, o sea, cerramos la mucosa. Si esta es el canal vaginal, Ajá. Entonces aquí en la parte de arriba está la vejiga, y esta es la vagina, y aquí en la parte de abajo está el recto. Y acá está el útero. Y aquí está el útero. Correcto. Entonces en la colporrafia, ¿qué es lo que hace? Entonces suturamos o arreglamos la parte de la vejiga si es una colporrafia anterior. Ajá. O arreglamos el prolapso si es una colporrafia posterior. Ok, como la pared de arriba y la pared de abajo de la vagina. Correcto. ¿Y la fijan a alguna parte? No, a ella misma. O sea, hay una cosa que se llama fascia endopélvica, que es un recubrimiento, que nosotros le hacemos unos puntos especiales para que eso se suba. O pues no se suba, para que no se prolapse. Ok, perfecto. Súper claro eso. Alejo, ¿qué cuidados se deben tener en esa cirugía, en estas cirugías, por ejemplo, de colporrafia? Nosotros le decimos a los pacientes que tengan un reposo relativo. ¿Sí? Okay. Hay que hacer énfasis en que el reposo absoluto en muy pocas cirugías se hace. Reposo absoluto es estar acostado. Okay. Acostado y que no me puedo levantar. ¿Por qué? Y eso va más allá de solamente urología. Cuando tú estás en reposo durante mucho tiempo, la sangre venosa en las piernas hace algo que se llama estasis, no éxtasis, sino estasis, y eso facilita la formación de coágulos. Se estanca. Se estanca. Entonces, una de las condiciones para que uno coagule es que la sangre se estanque. Entonces, tú estás generando un estado que facilita la coagulación. Entonces, que se formen coágulos en las venas y que después se vayan a los pulmones, que se conoce como tromboembolismo pulmonar, que es potencialmente mortal.
Ok. He conocido casos de pacientes de cirugías muy sencillas que estuvieron en reposo una semana y nunca se movieron y tuvieron una complicación muy grande. Entonces uno habla de reposo relativo. La paciente puede caminar, subir y bajar escaleras despacio, ¿sí? Hay algunas que les gusta no sentirse inútiles y digamos que pueden cocinar, pero nadie va a reír. El calor no les va a hacer daño. No. Ok, porque por ejemplo muchas relatan que es que yo no me he acercado al fogón los primeros 15 días. No tiene ninguna relación. No tiene ninguna relación. O sea, puede cocinar, eso sí. Si quiere, calma. puede cocinar con calma, pero nada de que es que voy a trastear, voy a mudarme, acomodar los armarios, entonces, posiciones muy extremas que pueden facilitar aumentos de la presión intraabdominal. No actividad sexual. ¿Sí? ¿Hasta cuántos meses? No, yo prefiero verlas en el control posoperatorio más o menos 3 semanas. Uno ve si todavía tienen la sutura, que normalmente estas cirugías son con sutura absorbible, que se va a caer solita. Y uno ve y generalmente les digo que 6 semanas sin actividad sexual es como lo mejor. Pero sin nada sexual o la parte externa, por ejemplo, no sé, masturbación. Sí se podría, yo esperaría más o menos 3 semanas para masturbación y actividad penetrativa 6 semanas. 6 semanas. Si nos ponemos juiciosos. Sin embargo, es importante el no tener como una dieta muy fuerte por el riesgo de estreñimiento, porque le va a tocar pujar, bien o mal bien en un reposo relativo. Y eso pues puede ocasionar una formación de heces un poco más compactas, un poco más duras y difíciles de excretar. Sí, me refiero a cuando digo nutrición normal es que a mí no me gusta quitar alimento a los pacientes, porque me llegan pacientes en que durante los 2-3 semanas postoperatorio solo les han dado caldo. Entonces entran en un estado de catabolismo y no tienen cómo cicatrizar. O sea, el paciente puede seguir consumiendo carne, puede seguir consumiendo huevo, puede consumir yuca, ají, que son como los mitos huevo. O sea, pueden seguir su dieta común y corriente, pero idealmente que fomenten unas heces blandas, que consuman más verduras, que consuman más frutas, que consuman buena cantidad de líquido para que faciliten el vaciamiento intestinal, como tú dices. Perfecto. Y en relación al ejercicio, ¿cuándo, de acuerdo como a la cicatrización y demás, puede empezar a hacer actividad física? Yo espero más o menos de 4 a 6 semanas, si todo ha evolucionado bien. De hecho, más o menos es de por lo menos 6 semanas, que es lo que se espera para iniciar las terapias de piso pélvico. Lo que pasa es que la cirugía es una parte. ¿Sí? O sea, la cirugía nos resuelve el síntoma por el que consultó el paciente, pero ese síntoma tenía cosas atrás. Entonces, si la paciente tenía el prolapso porque se ha pasado toda la vida pujando, porque es estreñida, pues yo la opero hoy, pero tiene un altísimo riesgo de fallar la cirugía si no resuelvo la causa subyacente. Entonces, muchas pacientes dicen, a mí se me dañó la cirugía, pero finalmente no fue culpa del cirujano, no estoy culpándolos porque pues obviamente todo el mundo tiene responsabilidad en un acto quirúrgico, el paciente y el cirujano, pero hay cirugías que fallan con el tiempo porque no se cambió la causa que generó la incontinencia. Los pacientes siguieron fumando, fueron tosedoras crónicas, estreñidas crónicas, malnutridas, o la paciente que entró a la edad posmenopáusica y no hubo un suplemento de estrógenos que hiciera que los tejidos con los que jugamos entre comillas, con los que contamos, estuvieran en una adecuada calidad, con un adecuado flujo sanguíneo. Entonces eso va a hacer que finalmente la cirugía, los tejidos pierdan sus características ideales y vuelva a prolapsarse. Exactamente, y que eso es muy común que pase. Sí. Alejo, muchas gracias de verdad en relación a solucionarnos, por ejemplo, tantas dudas con las cirugías, tanto de hombres como de mujeres, en cuanto a esos cuidados, esos mitos que mencionaste, en relación también en la terapia, la importancia que tiene la terapia de piso pélvico y de que siempre somos nuestros cuerpos pues deben ser intervenidos y hay que mirar como diferentes aspectos como la calidad de los tejidos, la alimentación, esos hábitos que tenemos para poder mantener la calidad, para mantener ese bienestar y esas condiciones, porque posterior a una cirugía pues yo no quiero volver a repetirla, yo no quiero... No es lo ideal. Exactamente, porque ya va a haber una cicatrización y a los 2-3 años o muchas veces he conocido
a varias pacientes que en menos de un año tienen que volver a reintervenirlas y que pues no es lo ideal. Ni para ustedes ni para nosotros, porque cuando nosotros entramos a una cirugía en un terreno ya intervenido, va a haber más cicatrización, más fibrosis y la tasa de éxito de segundas, terceras, cuartas cirugías cada vez es menor. O sea, la mejor cirugía que se le puede hacer a un paciente siempre es la primera. Después es un poquito más complicado. Y Daniela, nada, sabes que es un honor para mí estar acá, que es con todo el gusto, educar, resolver dudas, y aquí estamos para cuando me vuelvas a llamar. Claro que sí, muchas gracias y nos vemos en nuestro próximo episodio de nuestro podcast En Ser Pélvica. Chao.